El mundo está lleno de ruido. Todos tienen algo que decir, un camino que ofrecer, una fórmula para la felicidad. Pero en medio de tanta confusión, hay una voz que sigue resonando con más fuerza que todas las demás. La voz de un hombre que no solo habló con sabiduría, sino que cambió la historia con cada palabra que pronunció. Un hombre que caminó entre reyes y mendigos, entre creyentes y escépticos, entre justos y pecadores, y a todos les ofreció lo mismo: verdad, propósito y paz. Jesús no solo enseñó cómo vivir, mostró el único camino que vale la pena seguir. Pero la pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete y activa la campana para que más personas puedan conocer estas enseñanzas que transforman vidas. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves la vida para siempre. El sol ardía sobre los caminos polvorientos de Galilea. La multitud se reunía alrededor de un hombre cuya voz no necesitaba gritar para ser escuchada. Su presencia era suficiente. No tenía ejército, ni riquezas, ni trono, pero cada palabra que salía de su boca tenía el poder de cambiar vidas para siempre. Jesús no vino a hablar de teorías, ni a dar discursos para impresionar a los sabios de su tiempo. Vino a traer un mensaje que transformaría el mundo, un mensaje de vida, de propósito y de paz. Mientras los líderes religiosos buscaban el poder, Él buscaba los corazones. Mientras el mundo enseñaba venganza, Él enseñaba amor. Mientras la gente vivía en angustia, Él hablaba de una paz que nadie podía quitar. Sus palabras eran como un fuego que ardía en los corazones de quienes lo escuchaban. Un fuego que no destruía, sino que iluminaba el camino. Un fuego que no consumía, sino que daba vida. Pero no todos estaban listos para escuchar. Algunos se burlaban, otros dudaban, y muchos preferían aferrarse a lo conocido antes que aceptar la verdad. Aún así, sus enseñanzas quedaron grabadas en la eternidad, porque quien las pone en práctica no solo encuentra sabiduría, sino el verdadero propósito para vivir. Un día, un grupo de fariseos lo rodeó, intentando ponerlo a prueba. Querían que cayera en su trampa, que dijera algo que lo condenara. Uno de ellos se adelantó y le preguntó con arrogancia: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?». Jesús lo miró con calma y respondió con la enseñanza que cambiaría la forma de ver la vida: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Con esas palabras, Jesús no solo resumió toda la ley de los profetas, sino que reveló el verdadero propósito de la vida: vivir para amar. No un amor superficial, condicionado o egoísta, un amor que pone a Dios en primer lugar y que ve en los demás el reflejo de su obra. Mientras muchos buscaban poder, justicia propia o venganza, Jesús enseñó que el verdadero propósito del hombre es amar. Pero amar a Dios no es solo decirlo, es vivir de acuerdo con su voluntad. Y amar al prójimo no es solo ayudar cuando es conveniente, es ver en cada persona, incluso en el enemigo, la oportunidad de reflejar el amor divino. Jesús no solo habló de amor, enseñó el camino a la verdadera paz. Un día, mientras caminaba con sus discípulos, el viento comenzó a soplar con furia. Las olas golpeaban la barca con fuerza y el miedo se apoderó de todos. Jesús dormía. Los discípulos, aterrados, lo despertaron. «Señor, sálvanos, vamos a morir». Jesús se levantó, miró la tormenta y con una voz llena de autoridad dijo: «Calla, enmudece». El viento cesó, el mar se volvió un espejo de calma, y en la mirada de sus discípulos la sorpresa se mezcló con reverencia. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Pero Jesús no solo les mostró su poder sobre la tormenta, les mostró que la paz verdadera no viene de lo que nos rodea, sino de en quién confiamos. Las tormentas siempre vendrán, las dificultades nos golpearán, pero quien tiene su confianza en Dios puede descansar incluso en medio del caos. Un hombre rico se acercó a Jesús con una pregunta sincera: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió: «Guarda los mandamientos, no mates, no robes, no des falso testimonio,
Honra a tu padre y a tu madre. El joven sonrió con seguridad. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. El joven quedó en silencio. Miró su riqueza, miró a Jesús y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús volteó hacia sus discípulos y les dijo, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. No porque Dios esté en contra de la riqueza, sino porque muchos ponen su confianza en lo que tienen en lugar de ponerla en Dios. El joven quería la vida eterna, pero no quería soltar lo que lo ataba a esta tierra. Jesús nos enseñó que el verdadero propósito de la vida no está en acumular, sino en soltar. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús sonrió y respondió, no solo 7, sino 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que dejó claro que el perdón no tiene límites. No se trata de contar las veces que alguien nos ofende, sino de vivir con un corazón libre de rencor, porque quien no perdona se convierte en prisionero de su propia amargura. Jesús lo sabía, y por eso, antes de morir en la cruz, miró a sus verdugos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Hijo de Dios pudo perdonar aún en su peor dolor, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Jesús no solo enseñó con palabras, enseñó con su vida. Cuando llegó el momento más oscuro, cuando estaba a punto de ser arrestado, traicionado y crucificado, Jesús oró en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó que vivir con propósito no es buscar nuestra comodidad, sino rendir nuestra vida al plan de Dios. Su vida fue la mayor lección de fe, amor y entrega, y nos dejó claro que el propósito más grande no es vivir para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Quien sigue sus enseñanzas encuentra el verdadero sentido de la vida. Quien confía en Él tiene paz en medio de cualquier tormenta, y quien lo sigue nunca caminará en la oscuridad. Dijiste, continúa ChatGPT dijo, Jesús hablaba con una autoridad que nunca antes se había escuchado. No solo enseñaba con palabras, sino con hechos, y sus discípulos veían cómo sus enseñanzas cobraban vida en cada acción. Un día, mientras caminaban, vieron a un grupo de fariseos acusando a una mujer sorprendida en adulterio. La arrastraron ante Jesús y le dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Era una trampa. Si Jesús decía que la perdonaran, lo acusarían de ir contra la ley. Si decía que la apedrearan, iría contra su propio mensaje de misericordia. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Luego, levantó la mirada y dijo, El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. El silencio se hizo pesado. Uno a uno, los acusadores dejaron caer sus piedras y se marcharon. Jesús se acercó a la mujer y le preguntó, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, susurró ella. Jesús la miró con misericordia y dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Con esto, Jesús no solo la salvó de la muerte, sino que le dio una segunda oportunidad. Nos enseñó que la justicia de Dios es real, pero también lo es su gracia. Porque Dios no nos condena para destruirnos, sino que nos llama a cambiar, a vivir en su amor y a caminar en un nuevo propósito. En otra ocasión, Jesús y sus discípulos se encontraron con una gran multitud que lo seguía porque querían escuchar sus enseñanzas. Pero había un problema. Estaban en un lugar desierto y no tenían qué comer. Uno de sus discípulos, Andrés, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús tomó los panes y los peces, levantó la mirada al cielo, dio gracias y comenzó a repartir. El milagro ocurrió. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron 12 cestas llenas. Jesús nos enseñó que cuando entregamos lo poco que tenemos en manos de Dios, Él lo multiplica más allá de lo que imaginamos. A veces creemos que no tenemos suficiente para lograr grandes cosas, pero no es la cantidad, sino en quién confiamos lo que hace la diferencia.
Uno de los momentos más impactantes de su ministerio ocurrió cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy? Algunos dijeron que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta. Entonces Jesús miró a Pedro y le preguntó directamente: ¿Y tú, quién dices que soy? Pedro, sin dudarlo, respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró con aprobación y dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta que Jesús hizo ese día sigue resonando hasta hoy. ¿Quién dices que es Jesús? No basta con saber lo que otros dicen. Cada persona debe responder esta pregunta en su corazón, porque la manera en que respondamos definirá nuestro destino y propósito. Las enseñanzas de Jesús no fueron solo para su tiempo, fueron para toda la humanidad, para cada generación. Nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Nos mostró que la paz verdadera no viene de las circunstancias, sino de confiar en Él. Nos dejó claro que el verdadero propósito de la vida no está en acumular riquezas, sino en vivir en obediencia a Dios. Y nos reveló que el perdón es más poderoso que la venganza. Jesús no vino solo a hablar, vino a transformar vidas. Y hoy, sus palabras siguen vivas, esperando corazones dispuestos a escucharlas. Quien sigue a Jesús no camina en la oscuridad. Quien confía en Él tiene una paz que el mundo no puede quitar. Quien vive según sus enseñanzas encuentra el verdadero propósito de su vida.